que tienen ganas ellas de hablar. Muy buenos días. Buenos días. Estamos en Enfoca la Vida. Bienvenidas María y María Isabel. Bueno, Todos los temas son interesantes, pero ya sabéis que a mí los temas que tienen que ver con los niños como que me interesan mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? pues hoy vamos a hablar de la obesidad infantil. Muy bien, muy bien. Y vamos a hablar de ella centrándonos sobre todo en el área que nos influye más a nosotras, ¿no? Como psicólogas, que serían las conductas inadecuadas que llevan a la obesidad y cómo cambiar esas conductas inadecuadas. Pues nada, comenzar diciendo que el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un grave problema hoy en día, con importantes implicaciones sociales, ¿no? Psicológicas y sanitarias, por supuesto. Ha habido un crecimiento vertiginoso a lo largo de las 3 últimas décadas y las consecuencias negativas de esta situación se prevé que se harán más evidentes dentro de unas pocas décadas más, cuando alrededor del 70% de los niños que hoy en día tienen algún grado de sobrepeso llegan a ser adultos obesos. Pues entre las consecuencias para la salud de la obesidad infantil, destacar pues los sorprendentes casos de diabetes tipo 2, ¿no? Que antes no era una enfermedad que afectaba a los niños, ¿no? Igual que el colesterol, estaban como más asociados a la edad adulta y en los últimos tiempos eso está cambiando. Y nada, pues más en nuestro ámbito, decir que las consecuencias psicológicas de la obesidad en la infancia pues no tienen nada que ver con la imagen típica del gordito feliz. No es así, por suerte, por desgracia, no es así. Por el contrario, pues los niños y sobre todo las niñas con algún grado de sobrepeso pues suelen mostrar insatisfacción corporal, afectación de la autoestima y son en algunos casos los candidatos ideales a comportamientos alimentarios inadecuados como el ayuno o el atracón y de ahí ya pues derivar enfermedades más tipo anorexia, bulimia, cosas así. Que cada vez se empieza con edades más tempranas, Sí. ¿no? En estas enfermedades que son, yo diría que crónicas, ¿verdad? Sí. Y luego también pues añadir que funcionamos por estereotipos y el estereotipo de la sociedad en muchos casos se asocia a falta de atractivo, ¿no? El estereotipo de esa persona obesa pues a falta de atractivo o de éxito o incluso de incapacidad para controlarse y se ataca mucho a la persona obesa y esto ya deriva pues en problemas psicológicos. Vamos a ver un poco como las causas de la obesidad y algunas recomendaciones para cada causa. Estupendo. Bueno, pues la primera causa sería el número de horas que pasan los niños delante del televisor. Se ha comprobado que tanto los niños como los adultos que pasan más horas delante del televisor tienen en general un índice de masa corporal más alto y una mayor probabilidad de tener sobrepeso u obesidad. Pero es que además de esto, no se debe olvidar que comer y sentarse delante de la tele pues son conductas que tienden a fortalecerse mutuamente. Es decir, si el niño se acostumbra a comer delante de la televisión, el hecho de estar delante de ella pues ya le resulta agradable, incluso en los momentos en que el programa que estén echando en la tele sea aburrido, porque en esos momentos está disfrutando de los alimentos. Y parece que la relación entre el consumo de televisión y el sobrepeso pues mantiene una relación así dosis-respuesta, por lo que, por ejemplo, tener televisión en el propio cuarto, en la habitación, ya es un indicador que puede predecir el sobrepeso infantil. Y algunas recomendaciones, por tanto, pues serían que los niños comiesen en un lugar en el que no haya grandes distracciones y, lógicamente, el televisor sería una distracción. La comida ha de ser una actividad cotidiana y regular en la que tienen que aprender a discriminar claramente entre estos dos elementos. Y eso pasa casi necesariamente por el hecho de que alimentarse sea un acto que tenga valor en sí mismo y que se realice en un lugar específico, en el que no haya televisión o que la televisión esté apagada. En estos momentos pues se puede aprovechar para charlar con ellos pues sobre lo que ha pasado a lo largo del día, sería por ejemplo una alternativa, o ver qué cosas podemos hacer después de comer. Y una vez que ya se adquiere este hábito, pues se ha ganado mucho, porque el niño ya ha aprendido a discriminar entre ambas actividades, es decir, ver la televisión y comer. Y así, de esta forma, pues el ver la tele no le provocará con tanta probabilidad ganas de comer, ni comer será la ocasión para sentarse delante de la tele. Es un círculo completamente vicioso. Sí. Que te metes ahí en una espiral que no... Pero que eso nos pasa a los que no somos tan niños. Sí. Pero para eso estamos aquí hoy, Claro. para corregir esos hábitos.
También decir que afecta el número de horas de sueño, un sueño insuficiente. Se ha observado que los niños de entre 5 y 10 años que duermen menos horas, pues muestran el índice de masa corporal más alto que los niños que duermen más, entre unas 10 o 12 horas. Entonces, la investigación experimental ha puesto de manifiesto que la falta de sueño, que se fue inducida en jóvenes, ¿no?, que se presentaron voluntariamente a un experimento, pues provoca una alteración en 2 hormonas fundamentales que estaban relacionadas con la ingesta. Por un lado sería la leptina, que es la que informa al cerebro de la saciedad, y por otro lado la grelina, que estimula la sensación de apetito. Las personas sometidas de privación de sueño tienen más apetito y más dificultades para sentirse saciados. Además, el deseo de alimentos siempre es cosas pues dulces, galletas, patatas fritas, cosas saladas, ¿no? Cosas que llevan como más cantidad de grasa. No sale ese apetito por las verduras, ni las frutas, ni... No, es difícil, ¿eh? Entonces, pues la recomendación en este caso, pues una norma que frecuentemente se ignora y que ayuda a mantenerse dentro de un peso normal, es conseguir pues ese hábito de sueño suficiente, que pasaría pues por la regularidad de la hora de meterse a la cama o de apagar la luz, ¿no? Tener un hábito que esté regulado, ¿no? La hora de acostarse pues debe garantizar que el niño duerma en torno a unas 10 horas, en función de su edad, siempre depende de la edad. Y para ello pues puede ser de gran utilidad establecer una rutina ligada a un estímulo temporal horario, por ejemplo, no permitir que se asocie el final de un programa de televisión con la hora de irse a la cama, sino al contrario, tener la hora y que si esa hora de irse a la cama interrumpe otras cosas, pues ya está, es la hora de irse a la cama, ¿no? O cuando son pequeñitos, por ejemplo, yo lo digo por los míos, ellos la rutina es terminar de cenar y cuando se terminan de cenar ya saben Ahí que está. es hacer pipí, a lavarse los dientes y a la cama. Pues esa sería una buena rutina. Por ejemplo, si te enganchas la tele entre las cosas desfavorables que ya ha dicho María Isabel que tiene, pues sería como o un espérate que no ha acabado. Entonces, claro, nunca tendría ese mismo horario de sueño. Claro, ¿no? claro, Entonces no permitir eso. claro. Que lo intentan, ¿eh? Sí, a ver. Lo intentan porque claro, normal, están viendo a lo mejor los dibujos y dicen, ¿cuándo acabe el capítulo, mami? ¿Cuándo acabe el capítulo? Nada, nada. Pues eso no, porque ya te crearía un hábito y el programa no es siempre el mismo. Una vez acabará Claro. antes, otra vez acabará después y es un descontrol ahí en el hábito del sueño. Claro. Luego otra causa pues sería saltarse el desayuno, que es un cambio en los hábitos alimenticios que se está produciendo en las últimas décadas. Y aunque en principio resulte contradictorio, ya que se podría suponer que si se suprime una comida, pues el niño va a estar más delgado, es justo lo contrario, porque es una comida principal y muy importante. En general, pues se ha observado que cuantas menos comidas regulares toman los niños, pues más se incrementa el consumo de aperitivos y de otros alimentos que tienen más calorías, entre horas. Y aunque cuando al inicio del día pues no se tenga apetito o esa sensación de debilidad, a pesar de no haber desayunado, lo que ocurre es que a las 2 o 3 horas esas sensaciones sí que aparecen y cada vez aparecen con más fuerza, lo que al final te hace comer y además comer de forma más voraz. Y normalmente un alimento alternativo al desayuno, que es pues lo típico que estábamos hablando, de que ya tienen más calorías, pues la bollería Dulces, industrial, exactamente. que ya son ricos en grasa, en azúcares. Entonces ya se sale de lo que sería el desayuno normal. Y en personas que sufren el llamado trastorno por atracón, pues se ha observado que estos episodios de atracón son más frecuentes si han evitado el desayuno. Están aguantando no comer, pero al final el hambre les puede, comen y ya lo que hacen es comer de más y de peor calidad. Entonces la recomendación es pues que evitar que los niños pues se salten cualquier comida, ya que lejos de ayudar a controlar el peso, como pudiera parecer en principio, suele terminar asociándose a un incremento del peso, que es justamente lo que no queremos. Y esto es más cierto si cabe si nos referimos al desayuno. Por lo tanto, pues hay que establecer este hábito que requiere llevar pues una vida ordenada, también como decía María, desde lo que es la hora de irse a la cama, levantarse, desayunar. Por lo tanto, pues si los niños tienen que levantarse un poquito más temprano para tener 10 o 15 minutos para poder desayunar correctamente, pues se van a tener que levantar un poquito más temprano y también significa
que quizá tengan que irse a la cama pues un poquito antes pues, para poder llevar esa rutina. La clave en definitiva está en los padres. Los padres somos los que debemos de inculcar esa rutina y esos horarios, porque los niños no tienen, ay, perdón, me quedo sin voz, no tienen culpa, ¿no? Entonces, si nosotros nos levantamos con la hora justa, lo que no podemos pretender, niño, vete la leche, venga que nos vamos tarde, entonces estamos propiciando esas situaciones que cada vez van a más. Claro, si a lo mejor acabas tú dándole, por ejemplo, el bollo, que se lo puede comer por el camino, para que te dé tiempo, o un poco habituarse a, pues eso, a cumplir los horarios. Y priorizar eso, ¿no? Sí. Que es lo que marca todo. Pero yo creo que en general, en los niños, en general, es esa rutina y esos hábitos que sea todo siempre a la misma hora, o más o menos, ¿no? Tampoco... Sí, por lo menos hasta que se lo aprendan y sea algo para ellos normal. Claro. Pero también otra causa pues sería la falta de actividad física. El ocio sedentario, porque se basa en ver la tele o el ordenador, los videojuegos, pues mantiene una relación directa con el sobrepeso infantil. Y este también mantiene una relación inversa con el nivel de actividad física, por lo que potenciar el ejercicio físico pues es el excelente medio de control para la pérdida de peso a cualquier edad o el control del peso. Ahora bien, como dato curioso, pues el efecto del ejercicio sobre el peso no es tan evidente como pudiera parecer o como nos pensamos. Existe la creencia de que practicar algún deporte pues sirve para perder peso, ¿no? Pero los resultados de las investigaciones no apuntan del todo en esa dirección, porque para obtener una pérdida significativa de peso, realizando exclusivamente ejercicio físico sin cambiar o modificar ningún otro hábito, pues sería necesaria una práctica aeróbica intensiva de al menos 1 hora, con una duración de a lo mejor 5 o 6 días, 6 veces a la semana. Por debajo de esta pauta de actividad, pues que es un poco inviable, sobre todo para la población infantil, ¿no? Ningún crío está tanto tiempo dedicado al deporte, pues por debajo de esa pauta no se perdería un peso. Por eso la importancia de un poco coger todas las causas. Claro, lo que no podemos pretender es que el niño coma. Claro. Ya lo apuntamos a fútbol, lo apuntamos a baloncesto, lo apuntamos a natación, a lo que sea, y que haga el pobre ahí ejercicio para que queme las calorías. Claro, no consiste en eso tampoco. El ejercicio, entiendo yo, ahora me corregiréis vosotras que sois las expertas, el ejercicio es inculcar un hábito saludable de vida. Sí. No es para que el niño pierda peso. Eso es. Es evitar, practicando ejercicio, se evita que el niño lleve una vida sedentaria. Eso es. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, pues trasladarse andando a los sitios. Claro, incluso un juego de toda la vida, jugar en la calle o jugar... También me gustaría resaltar que cuando hablo de actividad física infantil no me refiero en absoluto a deporte de competición, al estilo federado o cosas así. Es más, cuando se promociona ese deporte de competición, aunque este sea necesario por muchas causas y sea bueno socialmente o lo que sea, esa insistencia suele crear una cantidad de niños que se sienten emocionalmente como alejados de la práctica del deporte, porque están como apuntados a esa actividad un poco obligados. Entonces cuando ellos tienen la capacidad de decidir si quieren hacer deporte o no, es como que se alejan un poco de esa actividad deportiva. Claro, es que están haciendo algo que no les satisface. Eso es. Siempre deporte, hombre, que a alguno le llama la atención el ámbito competitivo, pues oye bien, pero no que se entienda que hablamos de actividad física como algo competitivo. Ni claro, algo... estamos hablando, pues por ejemplo, salir a la calle jugar o al parque, jugar a la pelota, tirarse por el tobogán, los columpios, que no estén sentados en el sofá o delante del ordenador o delante de la Play. Sí, que tengan un modelo de vida activo. Pues la recomendación en este caso, pues con vista a mantener la motivación en los programas de actividad física, sobre todo también dentro de la escuela. Pues es muy importante que los niños no sean valorados solamente en función de la posición con respecto a alguien, esa competencia, ¿no? Que no se fomente esa competencia, sino que se evalúe a los niños pues de una manera más de superación personal, ¿no? De un progreso individual. Y que se reconozca su rendimiento personal. Y como habéis dicho, pues mantener ese hábito saludable pues de actividad normal física, que no conlleve estar en la tele o estar... Como ocio, no para quemar ahí calorías. Sí, claro, no vaya el niño al gimnasio. Imagínate el niño en la spinning esta que se lleva ahora, por eso. sudando ahí la gota gorda. Pobretes. Así. Bueno, otro factor que también influye es el de comer solo y abusar de la chuchería. Y es que ahora, en las últimas décadas,
algo que no se había visto es que los niños comieran solos, pues está empezando a verse niños que, pues, por el hecho de que los padres estén trabajando y no haya nadie más que pueda hacerse cargo de ellos, que coman solos. Esto es negativo porque se ha visto que los niños que, por ejemplo, no cenan regularmente en familia, comen más chucherías, más comida rápida y además pues muestran una alimentación más desequilibrada nutricionalmente que los niños que sí que comen en familia. Y estrechamente vinculado con el hecho de comer solo, pues se encuentra la tendencia a comer únicamente lo que al niño le guste. Obviamente cuando se comparte mesa, pues hay que ajustarse al gusto de la mayoría y aprender a degustar todos los alimentos, como la verdura o el pescado, que no suelen ser la primera elección en muchos niños. De este modo, pues saciando el hambre con todo tipo de alimentos, se va adquiriendo el gusto por los mismos. Se ve, por ejemplo, cuando los niños van al colegio, al comedor, que ahí no tienen más opciones que las del menú. Está lo que te pongan en el menú y si no comes lo que te ponen, pues ese día... Claro, pero pues... es que ahí te vuelvo a interrumpir, la culpa vuelve a ser nuestra. Porque cuántas madres o padres, perdón, que nos estén escuchando ahora, no han dicho, ¿qué quieres comer? Sí. No, hoy hay cocido, se come cocido. Sí, no dar opción, claro. No dándole opción a que el niño diga lo que quiere, porque el niño te va a decir, pizza, espagueti. Claro. Pues eso sería, claro, el problema. Una vez que tú le ofreces al niño, el niño siempre te va a dar pues lo que él prefiera. Entonces, un poco la curiosidad esa de por probar nuevos alimentos, o como decía, de saciar el hambre que tenga en el momento con alimentos nuevos que no haya probado y que quizás no hubiese elegido, como el caso de los pescados normalmente, o de algunas verduras, pues no le estás dando la oportunidad de abrir una carta de alimentos que luego puedas darle en otras comidas. Pero también, y aunque no tenga nada que ver con... Bueno, sí tiene que ver, porque hay que tener un poquito de imaginación. Si tú le presentas al niño un plato de espinacas, pues es un plato de espinacas, pero si se lo presentas de otra manera, o en puré, o en, yo qué sé... Claro, hay que jugar con las texturas, ¿verdad? Con los colores, con la forma de presentarlo. Hay que ponerle un poquito de imaginación, ¿no? Sí. Adornarlo, decorarlo a lo mejor con otro alimento, pues lo típico de la ensalada, que ponen la lechuga, y a lo mejor pues con la zanahoria, el tomate, pues hacen caras, y es un poco darle vida al plato para que al niño le resulte atractivo, sobre todo cuando son pequeñitos, que es el momento más propicio pues para enseñarles que existe una carta muy amplia de alimentos. Yo lo que hice, porque el mío pequeño para comer es tela, pues lo que hice primero fue el tema de los hábitos y el tema de no hacerle caso, porque es continuamente llamar la atención, pero esto no tiene nada que ver con la obesidad. Lo que sí hice para que comiera es enseñarle los dibujos que había antes de Érase una vez el cuerpo humano. Sí. Pues el aparato digestivo y las defensas, los virus, las bacterias y todo eso. Entonces cuando, venga, come, que ahora tú, la comida entra por aquí y ya van los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, como lo han visto en dibujos, claro. Pues hay que echarle imaginación. Una manera de hacerlo llamativo. Bueno, y pues algunas recomendaciones pues sería que debido a la ocupación laboral de sus padres, los niños que tienen que hacer las principales comidas solos, pues dejarles siempre comidas que vayan variándose, que no tengan más opción. Las veces que se pueda, pues intentar comer en familia, siempre que el trabajo o las actividades escolares o cualquier otro tipo de actividad lo permitan, porque al fin y al cabo son la mejor manera de paliar el problema. Y bueno, respecto a las chucherías, pues no hace falta quizá eliminarlas o prohibirlas, pero sí enseñarle a los niños que no es necesario consumirla a diario, que tienen su momento y su lugar. Por ejemplo, pueden tomarla algún día a la semana o después de alguna actividad, pero no de forma rutinaria. Y aleatoria. Esto es, cada vez que me apetece me como una chuche. Sí. Solo en celebraciones se admiten chuches. Cumpleaños y ya. Eso es. Luego también a veces se come por aburrimiento o por un malestar emocional, y a los niños, aunque nos creamos que no, también les pasa. Pues los estados emocionales tienen un efecto muy importante, ¿no? La mayor parte de las personas, cuando están bajo el efecto de estados, no sé, como ansiedad o depresión o incluso el aburrimiento, como ya decía, pues tienden a comer más, y a veces descontroladamente. Si ese comportamiento pues se transforma en un hábito, puede contribuir de un modo importante al incremento de peso.
pues los alimentos especialmente ricos en calorías, en grasas, en azúcares, se convierten en estímulos reforzantes. El recurrir a la ingesta como modo de manejo de ese malestar, ¿no?, emocional, sitúa a la persona dentro de un círculo vicioso, ¿no? Tiene el estímulo reforzante, que sería el alimento, te calma esa ansiedad, por ejemplo, y sería un círculo vicioso. Entonces, entender que la ingesta alimentaria pues, puede ser una respuesta exitosa de afrontamiento emocional, pero solamente a corto plazo, porque a largo plazo puede llevar a convertirse en un hábito que ya es disfuncional y que no controla para nada de los estados disfóricos, ni mucho menos, simplemente facilita la ganancia de peso. Y como recomendaciones a esto, pues tener en cuenta la importancia de educar a los niños para que aprendan a superar pues, esos momentos de aburrimiento de la vida, que no recurran a una forma de consumo, en este caso pues de consumo de alimentos, pero sería un consumo de cualquier tipo. Presentarse pues como un modelo, ¿no?, que sabe aceptar el aburrimiento como algo que es natural en la vida, y salir de ese estado de aburrimiento también pues enseñándole un poco a ese ocio activo, a que sepan administrar su tiempo, tener autocontrol, evitar convertir el alimento en esa fuente de alivio, al fin y al cabo. Eso yo creo que como madre lo puedes ir consiguiendo cuando son pequeñitos, pero cuando el problema empieza cuando el niño ya es más autosuficiente, ¿cómo puedes evitar esas cosas? Porque tú al pequeñito le vas poniendo su rutina, pero cuando un niño que ya, no sé, tiene 10, 11, 12 años, ¿cómo rompes la rutina que no es correcta, la del comer mientras está viendo la tele, mientras se aburre? Vale, cuando ya ha tenido esa rutina cuando siempre. cuando ya tiene ese mal hábito, esa mala rutina. Pues por supuesto es más complicado, claro. Claro. Pero también es trabajarlo de la misma manera. Lo que pasa es que a lo mejor pues tienes que ser más insistente, o conlleva otros castigos o refuerzos, conlleva otras pautas. Pero Claro. la manera es la misma, es quitar las conductas que son desadaptadas y poner conductas que sean más adaptadas. Entonces, recomendación absoluta que desde pequeñitos, desde que nacen, que Como nos tú, pongamos desde a más trabajar. pequeño. Es que es más fácil. La verdad es que muchas veces, por el ritmo que llevamos, yo creo que por eso Es por hay más comodidad muchas veces. Exactamente. Y cada vez hay más obesidad infantil por los ritmos que llevamos los padres, ¿no? Lo que comentabas Claro, de porque- que ya no se está en casa, que se come deprisa y corriendo, que llega la madre o el padre del trabajo y unas croquetas congeladas o la pizza, que es muy fácil y te resuelve. Y claro, se pierden esos hábitos. Contando también que antiguamente, sobre todo en los pueblos, el niño cuando comía, pues se iba a la calle. También, sí, que a lo mejor comían más y otras comidas más grasientas, más, pero luego estaban en la pero calle. están todo el día en la Sí, calle. Y ahora, sin embargo, pues pasan más tiempo en la casa, el ocio es mucho más sedentario. Incluso muchas veces cuando tienen oportunidad de salir, a los padres les da un poco de reparo que salgan solos a la calle. Porque no es lo mismo, yo de pequeña recuerdo que salía a la calle y quizá pasaba un coche cada tanto. Claro. Y ahora pues muchas veces, dependiendo de dónde vivas, no puedes salirte a la calle Claro, o no entonces, puedes dejar a tu hijo tan A libremente. los padres nos supone un esfuerzo llevártelo al parque, llevártelo, yo que sé, en bicicleta, al campo. Claro, que se junta un poco todo. Ajá. Pero que hay que esforzarse por el bien de ellos. Porque Pues sí. lo que tú decías. Sí, porque los datos son Claro, a mí ya me has preocupantes. dejado alarmada con el tema de la diabetes y con el Y tema no- del colesterol infantil. Y hablamos de España, que sí que es cierto que en otros países, como solemos ver en la tele, en Estados Unidos y demás, los datos son más preocupantes todavía. Pues, ¿tenéis que decirnos algo más? Pues queríamos hablar, si nos daba tiempo, Sí, un poquito sí. sobre cómo enseñar los buenos hábitos, un poquillo lo que nos preguntaba. Vale, pues venga. Sobre esos hábitos que debemos de instaurar desde que los niños son pequeños. Bueno, pues hay que intervenir para modificarlos, como ya hemos hablado, y cambiarlos a favor de otros más saludables. Como tú has dicho, Ana Belén, pues la tarea no es fácil ni es sencilla, especialmente pues cuando tienes que instaurar hábitos y costumbres contrarios totalmente. Primero los que tienen el niño ya habituado, luego también tenemos que tener en cuenta la influencia de la televisión, el cine, el grupo de amigos, la publicidad de la industria alimentaria, que también es muy llamativa. Casualmente, Entonces, sí. todas las galletas tienen personajes de dibujos, sí, llámense sí. Bob Esponja, Sí, Dora la sí. Exploradora, Phineas y Ferb, etcétera, etcétera. Y los colores de los envoltorios y los regalitos y los cromos.
Entonces, claro, esos mensajes saludables que nosotros le damos o que desde la escuela se le dan, pues se ven un poco rebatidos por este capítulo de dibujos, por ejemplo, algo así. Entonces, pues tener en cuenta que hay que establecer normas de comportamiento en la casa, ¿no? Lo primero, pues tener esas normas. Que, como ya hemos hablado en otros programas, sorprende mucho cómo los niños se adaptan muy rápido a esas normas y a esas rutinas. Y luego, por eso, pues... En cuanto al establecimiento de normas, pues tener claro que los padres y los niños tienen puntos de vista totalmente diferentes y en plazas temporales muy diferentes. Los padres se encuentran en situaciones, como tú has dicho, en donde deben elegir pues una opción cómoda que provoca beneficios a corto plazo y perjuicios, bueno, que es perjudicial, perdón, a largo plazo, y otra acción que ya sería más incómoda, pero que es como más beneficiosa a largo plazo. Aunque a corto plazo sea como un problema. Es decir, escoger el camino corto para llegar más rápido está muy bien. Pero claro, te puedes pegar el piñazo. Sí, sí. Aunque nos cueste caminar un poquito más, pero al final llegamos bien. Y el niño pues coge ese hábito. Por ejemplo, si el niño llora porque no quiere comer, o no sé, nada más... Es muy cómodo pues llegar y decirle, como tú has dicho, ofrecerle una alternativa, pues ¿qué quieres comer? O el preguntarle, ya le estás dando una alternativa para que elija. Pero este acto pues tiene esos beneficios, sí, a corto plazo. Tú te has quitado el berrinche, ese conflicto en ese momento, pero a la larga ese niño te puede exigir cada día lo que quiere comer y sobre todo no comer lo que no quiera. Claro. Y crearte problema en problema. Entonces, pues eso, hablar un poco de las normas, pero de establecerlas, ser consecuentes con las normas y de verdad establecerlas bien. Luego también servir de modelo. Hay que dar modelo y ejemplo a esos niños. Hay muchas situaciones cotidianas de las que no somos plenamente conscientes. Por ejemplo, si el niño observa que sus padres están comiendo chucherías delante de la tele, pues el niño cuando se sienta a ver la tele probablemente asocie que quiere comer chucherías en ese momento porque lo tiene visto por los padres. Claro. O si el niño ve que los padres apagan el televisor a una hora determinada para ir a la cama, aunque el programa que estén viendo les encante, pues ese niño puede que asocie que el dormir es muy importante y que él también tiene que ir a dormir, aunque estén echando en la tele algo que le guste mucho. No sé, que hay muchas conductas de estas así cotidianas, pues por ejemplo que los padres practiquen deporte, o no hace falta que sea un deporte, sino que si tienen que ir a un sitio y no está muy lejos, pues que vayan andando, como decíamos antes, o ante una situación de aburrimiento, que el niño vea que sus padres pues saben aceptarlo, que no reaccionan con frustración, sino pues que valoran a ver qué otras cosas pueden hacer, pues que se despiertan con tiempo, pues para desayunar juntos, sin prisa, un poco pues evitar eso de las carreras, de ya no nos da tiempo a comer, comemos cualquier cosa, venga, pues lo que decía antes, echamos unas croquetas o pedimos una pizza. Un poco ser el modelo del niño. Y ya pues bueno, utilizar un poquillo lo que es el refuerzo y el castigo, ya en función de las conductas que queramos bien evitar o eliminar o bien favorecer. Claro, que ahí es que todos los puntos son complicados. Qué difícil es ser padre. Luego decimos es que los padres de antes no se preocupaban, pero oye, qué bien lo hacían, porque no había tanta obesidad ni había tantos problemas. Y ahora nos tenemos que preocupar precisamente por el descuido y la comodidad que tenemos, ¿no? Y lo mal habituados que estamos. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Bueno, pero todo eso tiene arreglo. Tiene solución porque llegan Super María y Super María Isabel y nos enseñan cómo arreglarlo. Pues si no queda nada más que decir, muchísimas gracias y os esperamos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.